Comentábamos que la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares presentó un panorama favorable para la economía mexicana. Respecto a esto, el director general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, Mauricio Rodríguez, detalló que hubo un incremento de alrededor del 11% entre 2020 y 2022 en los ingresos trimestrales de los hogares. En dicho periodo, los hogares con ingresos más bajos presentaron un aumento en sus ingresos, mientras que los hogares presentaron una baja en dicha percepción. Mauricio Rodríguez explicó por qué se llegó a este fenómeno en el programa Debate Público de Canal 14. Efectivamente, podemos identificar de hecho dentro del ingreso las fuentes de este ingreso y vemos que principalmente este incremento de los hogares más pobres o del decil de menores ingresos se dio por ingresos por trabajo. Que bueno, eso es un incremento muy importante, muy relevante, y también si nos vamos al extremo opuesto, esta reducción que observamos en los deciles de ingresos más altos se da también ligeramente por trabajo, pero también en otros rubros como son rendimientos, intereses, inversiones financieras, que tal vez en este decil eran más significativos inicialmente. Y un dato importante también es que a lo largo de todos estos años vemos claramente distintos momentos en la historia de nuestro país. 2020 sabemos que fue un año atípico. En ese año, por ejemplo, todos los deciles de ingresos, a excepción del decil de menores ingresos, presentaron reducciones. Incluso ese decil, sus ingresos fueron casi constantes o incluso mostraron un ligero incremento. Y bueno, ahí hay otra mentira desmentida de las vacas sagradas de la economía que decían que en 2020, con la caída de la economía, no iba a haber esta recuperación en V, como decía el presidente López Obrador, que iba a ser en L, que se iba a mantener abajo la economía mexicana. Y bueno, estos datos demuestran que una recuperación en V después de la pandemia. Aunado a estos incrementos en los hogares que perciben menores ingresos en el país, el director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI explicó que el crecimiento de la economía nacional se debe a diversos factores, siendo el principal el aumento de las actividades terciarias que va de la mano con el aumento de los ingresos en los hogares mexicanos. Se da, por diversos factores. En esta ocasión, el principal componente del crecimiento corresponde a actividades terciarias. Todas estas actividades tienen que ver con servicios, con todo lo que estamos, digamos, básicamente el sector de los servicios, esas actividades que precisamente son las que presentaron un crecimiento, de hecho, alrededor del 4%, 4.1%. Y bueno, también precisamente eso, digamos, tiene que ver con distintos factores, pero bueno, sí, este 3.6% que mencionabas es este promedio entre actividades terciarias que crecen 4.1% y actividades primarias y secundarias que crecen alrededor del 2.5%. Entonces, principalmente se da por ese crecimiento en las terciarias, pero además, si se analizan con relación al mismo trimestre del año anterior, vemos que son muy similares esos comportamientos. Entonces, en realidad, lo que observamos es esta estabilidad en los crecimientos, que bueno, obviamente a lo largo del año hay fluctuaciones, son los ciclos que ocurren, pero al contrastarlo con el mismo periodo del año anterior, vemos que ha sido bastante consistente este comportamiento. Este programa completo de versiones públicas con Mauricio Rodríguez del INEGI está disponible en MX Plus en su lista de reproducción de versiones públicas para que lo consulten cuando quieran, y también en Roku versiones públicas, ahí toda la lista de reproducción de este programa. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.